hacer que se expande más de forma más despacio las células cancerosas. And because we found it to be positive, it didn't mean the patients thought it was positive because they were starving almost to death in some cases. Y aunque nosotros como médicos nos gustó los resultados, los pacientes no, porque sintieron que se estaban muriendo de hambre en muchos casos. So we had to find a different solution. Entonces anduvimos buscando una mejor solución. About that same time, we met David in the active group and learned about a product that has butyric acid, which is Sí, sí. Entonces, en aquel entonces es cuando nos encontramos con David y el equipo y que ellos manejaron y tenían un buen producto de la biotecnología que trae ácido butírico que se llama LEAD. Now, why did we come all the way to Utah to find a butyric acid? Butyric acid can be made in any lab. Entonces, ¿por qué viajé yo con Dr. Joe Marón de Pittsburgh, Pennsylvania, a Utah, que es como otro país entero, para encontrar lo que anduvimos buscando cuando se puede conseguir ácido butírico en otros lados? The key that brought us to Utah and David and Ryan and the group was the fact that their product had butyric acid in it, the ingredient that could not digest in the stomach and actually go down to the colon where it can be absorbed. Es porque lo que nosotros descubrimos y entendemos con el producto que manejaron ese equipo, lo que trae LEAD, es ellos manejan un ácido butírico que no se ingiere en los intestinos, sino que se desplace lentamente durante el proceso de digestión. You know that is Psylocke and Jeft. Y ustedes deben entender que eso es el propósito y el beneficio del Psylocke-Dexkey, el sistema de entrega patentado que ellos tienen por su producto LEAD. Ese proceso es lo que lo marca la diferencia. If you ever took a jar of butyric acid and smelled it, you would pass out. Si ustedes en algún momento dado tomaron un jarro de ácido butírico crudo y lo olieron, se desmayaron. O sea, huele horrible. So when you encapsulate it, like the product is, it allows it to be tolerable. Entonces cuando lo ponen en cápsula y con otro proceso lo hace mucho más tolerable. So really what we're talking about in all the products of actives is diet. Entonces al final del día, cuando se habla de todos los productos de Actives, estamos hablando de la dieta. Well, we talked in the past about the square, exercise, diet, stress, toxins. The other three are very important, but diet is the most important. Entonces, en el pasado hemos hablado de un cuadro, ¿no es cierto?, que tenga 4 componentes. El ejercicio, sí, la actividad. There is nothing more radically changed in humans other than their diet. Realmente los cambios que un ser humano puede hacer que destaque más son cambios que se realizan en la dieta. We still can exercise as our caveman did. Sí podemos hacer ejercicio tanto como los hombres que vivieron en cuevas hace millones de años, por cierto, siempre hemos podido hacer ejercicio. They had stress being attacked by a saber-toothed tiger. También tenían mucho estrés cuando los tigres los atacaron. And they had toxins in the water, bacteria and other toxins. So we can certainly link all of it to diet. Y también ellos tenían ciertas toxinas en el medio ambiente, había bacterias en el agua, etc. Pero al final del día lo que más contribuye a la salud y bienestar del organismo es la dieta. There are microplastics and ultra-processed ingredients in almost everything we eat. Hay microplásticos y ingredientes alterados en casi cada comida, cada cosa que se come. These
can act as hormones to stimulate all kinds of bad things. Y esos químicos trabajan como si fueran hormonas y eso hace toda una serie de resultados bastante negativos. The incidence of colon cancer, where links goes, colon cancer has doubled in the last 30 years in people under the age of 50. La incidencia de cáncer de colon ya está el doble de lo que era hace how long ago? En los últimos 30 años, en personas que tengan 50 años y arriba, está al doble de lo que era hace 30 años atrás. One of the clear reasons in my mind, in Dr. Maroon's mind, is related to our diet, what we are consuming. Y en mi mente y la mente del Dr. Joe Marón, eso tiene todo que ver con el cambio de alimentación, ¿no es cierto? O la dieta que se consume diariamente. So what are we eating? Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? We are now eating about 180 pounds of sugar per person per year. Como promedio estamos comiendo 180 libras de azúcar por año. Azúcares cada año, por persona por año. ¿Cuánto serían 180 libras en kilos? 80 kilos. ¿Cuántos? 90 kilos anual por persona. In the 1800s, we consumed about 18 pounds. Durante los años 1800 consumimos un promedio de 18 libras nada más, comparado con 180 hoy día. Wow. That's 10 times more. Entonces comemos 10 veces más por persona por año de azúcares. So you add high levels of carbohydrates, microplastics, ultra-processed foods, our colon Puro is veneno ground estamos zero comiendo. for all these attacks. Entonces tenemos altos niveles de microplásticos, de hormonas, de químicos que están en la comida y el inicio de todo eso, todo eso llegue a nuestro colon. ¿Se dice colon? Colon. ¿No es colon? Colon. Ok, gracias. I'm saying colon, So when we think about the colon, it's under stress. How can we help our colon Se ríe. perhaps avoid cancer and some other things, other research which I'm going to go over? One way is to increase the energy to the colon. And we know that there's bacteria in our colon called the microbiome. I discussed this earlier with some of you. Ok, entonces una cosa que podemos hacer hoy para combatir lo que está sucediendo en el colon es Colon. el colon es aumentar la energía que llegue, ¿no es cierto? Y hay cierta bacteria sana que se necesita alimentación y eso se encuentra en lo que se refiere como el microbiota. So the microbiome is one of the ways that butyric acid is produced in the body. It's an energy molecule. Entonces, en el microbiota se produce naturalmente el ácido butírico. Es una molécula que se produce allí. What kills off your microbiome, the healthy bacteria in your gut? High sugar, microplastics, and ultra-processed foods. Pero lo que mata la microbiota en el organismo son azúcares, microplásticos y alimentos procesados. So our gut is under tremendous stress. Así que nuestro microbiota tiene muchísimo estrés con lo que se come. Butyric acid is a molecule that has been shown to reduce the incidence of colon cancer. El ácido butírico se ha demostrado usar como molécula para reducir la incidencia de cáncer de colon. No one in this room can promise links lowers cancer in the colon. Ahora, no se puede salir y prometer que, mira, Link va a quitar cáncer de colon. Why? Because it is not regulated by the governments to say it's a medication.
Pero la única razón tiene que ver con el hecho de que no está regulado por los gobiernos. That would cost millions and millions of dollars to do. Es decir, COFEPRIS en México, FDA en los Estados Unidos. Y si nosotros quisiéramos poder hacer esa promesa, costaría muchos millones de dólares para hacerlo y implicaría también que ustedes, como no médicos, no pudieran vender o distribuirlo. Por eso no podemos hacer esas garantías o promesas. The good news is millions and millions of dollars have already been spent to research butyric acid. Pero la buena noticia es que ya se han gastado millones y millones de dólares para hacer investigación sobre las propiedades y beneficios del ácido butírico. And I think that's important to know the science is true. Y es importante entender y saber que la ciencia es real, es verdadera. There's a second study I'd like to talk about. Hay un segundo estudio que yo quisiera compartir con ustedes. It's about fiber. Tiene que ver con la fiebre que se come. Not very Fibra. exciting. Fibra. Not very exciting. No está nada sumamente interesante, But it's so important for our diet. pero es sumamente importante para nuestras dietas. It is the food that provides energy to bacteria to live and produce butyric acid. Fiber is a food for the bacteria in our gut to produce butyric acid. La fibra es una alimentación para la bacteria que se produce la energía para. So the fiber is linked to our gut health, because without the food to provide for our bacteria, it will starve. Entonces la fibra es parte del link o la conexión, porque sin la fibra no vamos a poder alimentar la bacteria sana que se necesita en el microbiota. Most Western cultures eat almost very little fiber. La mayoría de las culturas del oeste consumen muy poca fibra. Fruits, vegetables, all are high in fiber, with the lowest amount consumed by the Western diet. Ajá. Fruta, vegetales tienen muy altos niveles de fibra, pero como región mundial, en el oeste donde vivimos, comemos menos fibra que otras culturas en el mundo. Fiber has been shown, a high fiber diet has been shown to reduce obesity, type 2 diabetes, and heart disease. Consumiendo mucha fibra se ha demostrado reducir obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad del corazón. How does that do that? ¿Cuál es la función? Again, the microbiome is giving energy to the microbiome. Okay? De nuevo, tiene todo que ver con el microbiota, le da energía necesaria a la microbiota. So you have two very powerful ingredients, butyric acid and fiber, showing discrete benefits to the microbiome, preventing diseases. Entonces, dos componentes sumamente importantes para alimentar la microbiota es la fibra y el ácido butírico para poder evitar ciertas enfermedades. The last study blows my mind. Ahora, la última investigación que quiero compartir realmente es una locura. They looked at the gut microbiome in a microscope to see what type bacteria was in it. Científicos miraron a la microbiota para mejor entender qué clase de bacterias se encontraron en el microbiota. They looked at 300 diabetics and they looked at 300 non-diabetics and compared the results of the bacteria. Estudiaron 300 personas sin diabetes y los compararon con 300 pacientes con diabetes y hicieron un comparativo entre la bacteria dentro de su microbiota. They found 10 bacteria missing in those who had diabetes. Las personas con diabetes, que tenían diabetes, hacían falta hasta 10 diferentes bacterias importantes. These 10 bacteria
were responsible or are responsible for producing butyric acid. Y los 10 bacterias que se hacían falta son los 10 bacterias responsables por producir el ácido butírico, responsables de producir ácido butírico. Makes sense. ¿Tiene sentido eso? So you're losing the energy of butyric acid in people with diabetes. Entonces, las personas que tengan diabetes ya no están produciendo ácido butírico ellos mismos. The exact mechanism we don't know. El mecanismo de acción, pues no lo entendemos, no sabemos por qué. Some scientists say transfer that bacteria back into the colon. Algunos científicos dicen que hay que transferir o imponer esa energía directamente al colon. We might say take more butyric acid. Nosotros diríamos, consumen más ácido butírico. So the last study that I want to go over that really strengthens the argument about the benefits of microbiome. Entonces quiero compartir un estudio más con ustedes que realmente fortalece el argumento sobre la importancia del